Buenos días a todos los viajeros, muchísimas gracias por acompañarme en otro viaje más. Hoy me encuentro en uno de los países bálticos. ¿Sabías que Estonia es el primer país en establecer el voto digital? Y de hecho es un país muy tecnologizado porque incluso fueron los primeros en lanzar el documento de identidad en línea y los primeros en tener wifi en las calles públicas. Así que bueno, acompáñenme y les presentaré Tallinn, la capital de Estonia. Gracias por ver tu canal El Pasaporte de Dani. Si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y mi recomendación es que empecemos por aquí, el día 1. Estas son las puertas de Viru. Como las puedes ver, son las únicas que quedan de la muralla original que protegía la ciudad de Tallinn. Este es el portal histórico construido en el siglo XIV, que era la entrada a la ciudad medieval. Y al ingresar vas a poder encontrar calles empiedradas, música, cultura y lo que sería todo el centro histórico de Tallinn. Hoy se ven entonces las puertas y la reconstrucción de los muros, pero anteriormente todo esto era un foso que tenía agua evitando que los invasores entraran a la ciudad. Y estas puertas sí que guardan un lindo encanto que te hace transportarte a la época medieval. Y vamos a nuestro siguiente punto, que es justo al lado, son las murallas de la ciudad. Sí, puedes recorrer esta fortificación medieval entrando por la torre de Helleman, que sería algo así, o puedes entrar a unos pocos metros por la siguiente entrada. Yo me decidí por esta, que de paso tiene un café muy lindo. Pagarás 4 euros y ahora sí, a subir. No son tantos escalones, pero atención que los últimos son así de empinados. ¿Dónde hospedarse en Tallinn? En la descripción te dejo los enlaces donde puedes ingresar y reservar los hoteles al mejor precio, incluso con desayuno gratuito a medida que subes nivel de Genius. Vas a poder pasar de una parte de la torre por la muralla. Gente, estas gaviotas tienen mejor vida amorosa que yo. Hace falta que camines por las murallas y nos vamos a encontrar aquí con el pasaje Katarina Kai, nuestro siguiente destino. Y diría que este lugar es el más particular y especial de Tallinn porque al caminar por este pasaje es como dar un viaje atrás en el tiempo. Muestra cómo se mezcla la modernidad y los techos de barro rojo antiguos, medievales. Y eso sí, estos techos son particulares porque son especiales para aguantar los climas del norte de Europa. Nos vamos a ir derecho por el pasaje Katarina para llegar al ayuntamiento y a su plaza principal. Este es el corazón de Tallinn y puedes ver la cantidad de hermosos edificios, construcciones que datan del barroco, renacimiento. Esta es la típica foto en Tallinn, o la postal siempre te va a mostrar algo así con estos edificios de colores. La verdad que están muy lindos, hay un montón de restaurantes, eso sí, diría que son los precios más caros de los que he visto. Y sobre todo del estilo medieval, que es su ayuntamiento. Este es uno de los edificios más antiguos de Europa, fue construido en 1404 y es todo un ejemplo de arquitectura gótica con su linda torre, su reloj y lo que más me llama la atención, los dragones. En esta época medieval donde se creía muchísimo en personajes místicos, estos cumplen una labor de simbolismo, pero también servían para desaguar cuando llovía. Y claro que puedes subir a la torre del ayuntamiento para tener una linda vista, pero solo desde el 25 de junio al 31 de agosto y aquí te dejo los precios. Bueno, ya aprendí a decir gracias en estonio, se dice aita, se parece a la palabra puerta en húngaro que es aito. Así que algún día aprenderé un idioma que no sea de la misma familia que el español. Y estos son los columpios que tienen aquí en la plaza del ayuntamiento para relajarse un poquito con este solazo. Y si te anima mucho a visitar lugares religiosos, por aquí está la iglesia San Nicolás, que en estonio es algo como Nikuliste Kirik. 14 euros, descuento 9 euros. Vamos a tomar esta calle que nos va a dirigir hacia la montaña Tompea. Te vas a encontrar con el pasaje de pierna corta. Este es un encantador y estrecho camino medieval que conecta la ciudad baja con la colina de Tompea. Este es el camino más fácil para llegar al castillo de Tompea. También decidí visitar un lugar de culto religioso aquí en Estonia, que es la Catedral Ortodoxa Alejandro Nevsky o Alexander, que sería el equivalente en ruso. Esta catedral es bastante bonita, su arquitectura, como la ven, tiene 5 cúpulas en forma de cebolla, que es lo que la caracterizan más.
Estaba leyendo un poco sobre la diferencia entonces entre cómo representan los simbolismos religiosos, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Ortodoxa, y si miran la cruz que usan los ortodoxos es distinta. Tiene 3 barras horizontales que simbolizan la primera, la inscripción que puso Pilato, la segunda donde creen que Jesús puso sus brazos y la tercera donde creen que Jesús puso sus pies. ¿Y por qué no puedes pasar directamente desde la catedral al castillo de Tompea? Y estuve viniendo 3 días seguidos intentando entrar al castillo de Tompea y parlamento de Estonia, porque la entrada es libre, pero solo la abren los días viernes. El Parlamento de Estonia hace parte del complejo del castillo de Tompea y ambos simbolizan grandes poderes de Estonia. El castillo simboliza la historia y el legado cultural, mientras que este Parlamento rosa demuestra la democracia moderna y el gobierno actual. Y ahora nos dirigimos a la fortificación y la Torre de Kiev con su jardín danés. Este jardín representa la relación entre Estonia y Dinamarca y se cree que aquí fue donde cayó la bandera que le dio la victoria a Dinamarca o la victoria danesa. Aparte de contemplar los muros, vas a poder ver entonces los distintos monjes que están dándole una apariencia mística al jardín. Y bueno, tienen un rol de meditación o espiritual y de guardianes. Aquí los precios para entrar al museo, al bastión y las 3 torres. Estudiantes 6 euros, normal 12 euros. Al ingresar, la primera torre con la que te vas a topar es Maiden Tower. Esta ha sido utilizada durante varios años por artistas estonios como estudio de arte. En el último piso un café con esta hermosísima vista. Vas a poder caminar sobre la muralla para encontrarte con las demás torres. Hay varias, desde la Torre de la Puerta, de los establos, Biggerman, y en varias de ellas hay exposiciones de arte, museos. Sobre todo la torre más bonita es la Torre Kiev, que es la principal. Y noticias: dentro de lo que pagaste vas a poder ir a los túneles. Y estos son los 400 metros de túnel que vamos a recorrer. En el túnel vas a poder ver una de las piedras más usadas en Dinamarca, Finlandia, Estonia para construir. Y no venía preparada para este túnel porque afuera estaba a 25 grados, aquí adentro estamos a 8 grados más o menos, está haciendo bastante frío. Entonces si vienes, tráete también una chaqueta para cuando estés dentro del túnel. Esta construcción de los túneles inició en 1670 y fue por los suecos que se inició a construir. Luego Estonia fue invadida por Rusia, así que fue usada luego por los rusos, luego por los nazis, hasta que ahora finalmente se le da un uso meramente para Estonia y es turístico. Ventajas de viajar sola es que puedo viajar con tranquilidad, sin afán. Desventajas: que me meta a un túnel y vea imágenes así. ¿Qué esperan de una chica sola en este túnel con imágenes como estas? ¿Cómo no me voy a asustar? Y aparte de asustar a los turistas, estos túneles fueron usados para diferentes propósitos históricamente. Durante la época soviética fueron usados como refugios antiaéreos y para guardar también las armas aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como protección, refugio antiaéreo, y más tarde en los 80 fue usado por la comunidad punk para lugares clandestinos y realizar conciertos aquí. Si se han preguntado dónde grabar una película de terror, este es el lugar. Definitivamente. Por fin encontramos la puerta después de unos 400 metros caminados y después de que intenté como 3 veces abrirla, estamos fuera. Vas a salir, verás un parque y aquí puedes tomar el camino largo para llegar al centro histórico. Y otra de las cosas que puedes ver en Tallinn es ir caminando y ver sus pozos como este. Y es como recordatorio de hace algunos años, en esa época donde todos necesitaban de este pozo. Y las personas en Tallinn tenían la superstición que los gatos mantenían el agua purificada, o que si cerca del pozo habían gatos, era porque el agua se iba a mantener limpia. Así que era muy normal que las personas tuviesen gatos solo para mantener este mito. Justamente viendo el panorama de Tallinn, no hay ni gatos callejeros ni perros callejeros. Así que muchos dicen también que una de las razones es porque los gatos quedaron dentro del pozo. Nos vamos a alejar unos 10 minutos del centro para poder visitar el mercado. Balti llama, Turk significa
en Estonio Mercado, y este es uno de los más especiales ya que combina un poco el mercado antiguo con sus frutas, pero también tiene cafeterías muy nuevas y renovadas, así que vamos a visitarlo. Aparte de frutas tienes allí restaurantes veganos, boutiques, café, souvenirs. Bueno, y acabo de enterarme que Messi en estonio significa miel. La verdad, la comida más económica que encontré fue dentro del mercado. En realidad, en el centro todo mínimo, 13 euros hacia arriba. Aquí la comida más o menos 8, 9 euros puedes encontrar cosas. Acá se van 8 euros con 90. Y como siempre ahorrando, hay que comprar la agüita y así no hay que comprar bebida. Vamos a agarrar aquí el bus 59 en la estación para ir a la playa Pikakari. En la descripción te dejo el sitio web para que compres los tiquetes si no tienes esta tarjeta verde. De verdad que si solo estás un día en Tallinn tienes que cerrar con broche de oro este día viendo este preciosísimo atardecer del mar Báltico. Todo se pinta de preciosos colores, en especial rosado, y frente hay como un bosque que puedes caminar. Atención porque hay muchos mosquitos. No, aquí como los mosquitos chupan la sangre en Estonia. Me la está chupando. Es el tipo de amigos que uno hace cuando viaja. Así termina un día en Tallinn, pero si tienes tiempo extra te voy a recomendar ir a la farmacia, una de las más antiguas en todo el continente, abierta desde 1422, que todavía sirve como farmacia. Allí vas a encontrar una colección de utensilios antiguos, médicos, frascos de vidrio, recipientes, medicinas que se usaron durante muchas épocas, incluso máscaras de la peste negra. Y en la época medieval creían en todo tipo de medicinas, así que vas a ver el polvo de unicornio, piel de serpiente y bebida de clavo. Así es como siempre se aprende algo nuevo y la entrada es gratis. No te vayas sin ir al barrio Kalamaya. Este es un barrio famoso por sus casas de madera pintorescas que datan del siglo XIX. Kalamaya significa casa de pescado, ya que aquí vivían los pescadores, siendo el barrio que está al lado del mar Báltico, y esta arquitectura es muy particular de los países bálticos. Muy lindo. Terminemos este video con un poquitico más de dramatismo. Si quieres visitar las ruinas de Patarei, te llevarás una sorpresa. Este lugar originalmente fue construido como fortaleza por el Imperio Ruso, pero luego se usó como una prisión hasta el 2004. Y hasta el día de hoy puedes ver las celdas, las ruinas de este lugar. Un poco abandonado, da un poco de miedo, pero aquí se hacen eventos. Tallinn sí que trajo muchísimas sorpresas, así que si te gustó este video no olvides darle me gusta, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen mis videos y nos vemos en un próximo viaje.